Muy bien, hoy quiero cerrar rápido, si ustedes me permiten, cerrar el ciclo de una serie que hemos estado viendo y que tuvimos una pausa, una serie a la que denominamos Lecciones de Personajes con Autoridad. ¿Qué lecciones podíamos sacar sobre ellos? Y los primeros personajes que estuvimos viendo fueron los centuriones. Hemos hablado de 3 centuriones anteriores y cómo de alguna manera ellos con esa situación, ya que estamos hablando de desventaja por tener un privilegio, pues de alguna manera esa no fue la razón alguna para poder acercarse a Dios. Y hoy vamos a ver un cuarto centurión. Este cuarto centurión finalmente se acercó a Dios. Pero aquí el título que quiero ponerle tiene que ver con algo que a lo mejor posible usted va a identificarlo, porque prácticamente son algunas situaciones que vivimos en la vida cotidiana o igual en nuestra relación con Dios. El tema correspondiente a este centurión tiene que ver con el título que voy a ponerle es tan cerca pero tan lejos. Le repito otra vez, tan cerca pero tan lejos. Para que usted pueda entenderme a lo que quiero referirme, quiero darle 2 ejemplos. El primer ejemplo está allá, en la noche previa a la que Jesús iba a ser tomado y arrestado, en donde tiene una cena con sus 12 discípulos, sus amigos, que por 3 años habían estado con él, que por 3 años habían caminado al lado de él, habían visto milagros. Vamos, de primera mano habían tenido al mejor maestro, y unos instantes antes de que fuera Jesús arrestado, en esa mesa estaban 12 hombres y uno de ellos era Judas, ¿se acordarán? Aquel joven hombre que estaba a su lado, tan cerca de Jesús, que finalmente se levantó, salió, y fue el que entregó a Jesús con un beso. ¿Qué tan cerca estuvo Judas de Jesús? No solo por 3 años, sino en ese momento, pero qué tan lejos estaba su corazón. El primer problema que muchos de nosotros podemos tener es creer que porque andamos con el grupo o en el grupo, estamos tan cerca de Él. Y ese es un gran error, como nos lo demuestra precisamente Judas. Y el otro error es el que posiblemente en la vida cotidiana se tenga. Tan cerca de un espacio de cerca de 2 metros, al cual denominamos cama, en donde dormimos en el mismo techo. Podemos dormir en el mismo espacio de casi 2 metros. Estemos tan lejos, a kilómetros de distancia de un corazón que pueda ser de intimidad entre 2 personas. Tan cerca, pero tan lejos. Que sería lo mismo estar tan lejos que aunque estuviéramos cerca. Ahora, yo quiero ir a hablar del cuarto centurión. Y si yo les doy el nombre de este centurión, no lo van a identificar porque de hecho no viene en las escrituras, no viene el nombre de él, sino que el nombre de él está entrelazado o se ha llegado a través de la tradición cristiana, especialmente por la tradición de la religión popular. Y este centurión, al quien se le conoce como San Longinos, ¿usted ha oído de él? ¿No? Ok, bueno, le voy a explicar quién es. Ahora, primero quiero explicar el término san, que fue canonizado como un santo, este centurión. No se sabe ni siquiera cuándo fue que fue canonizado, pues primeramente con el
plan que es beatificado y después canonizado. No se sabe en la historia cuándo ni quién le dio el título de santo. Se dice que fueron los mismos cristianos que lo hicieron. Sin embargo, la historia a la cual nos vamos a referir, que es bíblica, la historia extrabíblica tiene que ver con ese centurión que se dice que después de su conversión, él se recluyó en un monasterio para poder vivir una vida santa. Ahora, toda esa historia, o la parte de la historia que está tanto en algunos documentos extrabíblicos y otros a través de la tradición oral y que se han ido formando. Algunos de esos documentos extrabíblicos son, por ejemplo, lo que se le conocen como los evangelios apócrifos. Les explico y hago un paréntesis breve sobre esto. Usted y yo tenemos en nuestra Biblia 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios se conocen como los evangelios canónicos o los evangelios que están oficialmente aceptados por la iglesia cristiana. Sin embargo, a lo largo de la historia, después del segundo y tercer siglo, empezaron a circular muchas historias con respecto a la vida de Jesús, y esas historias con el tiempo las fueron escribiendo y se fueron plasmando después en algo que se le conoce hoy en día como los evangelios apócrifos. Tenemos evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, evangelios en donde se nos decía que quizás han oído, por ejemplo, algunas leyendas que dicen que Jesús era tan travieso que de repente, si se enojó con un niño, le maldijo y el niño se convirtió en estatua de sal. En otra ocasión, uno de esos evangelios de la infancia dice que Jesús estaba sentado a la orilla del río y de repente estaba medio aburrido, y entonces, viendo a tus otros amiguitos que sí estaban jugando porque a él no lo querían, entonces él empezó a tomar del lodo y empezó a hacer unos pajarillos, y después se volteó y le dijo: para que vean quién soy yo. Y entonces sopló y aquellos pajarillos de barro empezaron a volar, tomaron vida. Eso sí es el tipo de literatura que se le conoce como evangelios apócrifos, y que se empiezan a escribir 3 siglos después. Y por lo mismo, cuando yo les estoy hablando de este tercer personaje, de este cuarto personaje, que dice que al convertirse este centurión se recluyó en un monasterio, pues ahí empieza el primer anacronismo, la primera situación fuera de tiempo. Es decir, que todavía no había ni siquiera monasterios. Pero, bueno, se escriben hasta el siglo III. Les explico esto porque esos documentos de los cuales yo les estoy comentando existen. Y están impresos, como este. Tengo algunos otros. ¿Por qué quiero explicarles esto? Posiblemente ustedes han visto algunas noticias o reportajes de algunos programas supuestamente serios, en donde, por ejemplo, dice que se descubrieron o hay ciertos escritos muy ocultos que, si estos escritos salieran a la luz, la iglesia, hablando de la iglesia romana, pero de toda la iglesia, se caería. Porque estos escritos no quiere la iglesia que se den a conocer. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. ¿Ustedes vieron alguna vez o leyeron el libro del Código Da Vinci? Bueno, está basado en uno de los Evangelios de María Magdalena. Bien. Entonces, esos escritos, dice, son ocultos. Si se dan a conocer, ¡pum!, se acaba la iglesia. No es cierto. Esos escritos no son ocultos. Usted los puede adquirir en cualquier librería. Aquí están. Hablando de este centurión, San Longinos, bueno, es parte de la historia de San Longinos. Está en un evangelio que se le atribuye a Nicodemo y se le llama precisamente el Evangelio de Nicodemo o las cartas de Pilato. Usted las lee, son interesantes porque de repente hablan desde la perspectiva de Pilato,
que, como si tuviera un escritor allí, cómo es que vio el juicio de Jesús. Y los personajes que intervienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, el tema no es hablar de esto, ¿no? El tema del que les voy a hablar es hablar del cuarto centurión. No tiene nombre en las escrituras, posiblemente fue Longinos. Quizás sí, quizás no. Eso no es el caso, el nombre que sea. Lo que me interesa es sacar con usted un detalle muy interesante sobre su experiencia. Un hombre que estuvo tan cerca, pero tan lejos, pero rectificó. Acompáñeme, por favor, a esta historia. Esta historia tiene que ver con el último centurión que quiero compartir con ustedes. Es aquel centurión, el que conocemos, que clavó la lanza en el costado de Jesús y que salió agua y sangre al mismo tiempo. Entonces, para que usted y yo podamos tener un panorama completo, y de allí le saco todo rápido, las 4 cosas que quiero dejarles, quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 27, versículo 27. Si trae su Biblia, que sí me gustaría que regularmente usted la traiga, porque no es lo mismo verla en una pantalla, no es lo mismo que se la estén pasando por acá, sino que usted la traiga, y si le fuera posible, traer un marcador, un marcatexto, y marcando, además de lo que usted haga en su casa. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a regresar a esas escrituras. Bien, Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Voy a leerlo en la versión 60, la que posiblemente usted trae aquí. Y usted la va a ver, si no trae Biblia, la va a ver en otra versión, la versión nueva, versión internacional. Usted se va a dar cuenta que es la misma, nada más que por cuestión de traducción, no de traducción, sino para darle más claridad al texto, cambia algunas palabras que para nosotros pueden ser un poco oscuras o difíciles, las cambia para contextualizarlas en nuestro contexto, perdón la rebusnancia, en nuestro contexto actual. Entonces, vamos, Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31. Dice lo siguiente: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y de ahí en adelante tenemos ahora a Jesús crucificado. Ahora, sáltese, por favor, hasta el versículo 51 de este mismo pasaje. Por favor, versículo 51. Después de que Jesús está crucificado en aquella cruz, y él exclama una de las expresiones que conocemos como las 7 palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Y en ese momento alguien corre, le da una esponja llena de hiel y vinagre. Jesús, suceden algunas cosas extraordinarias. Y aquí es donde quiero que vea, por favor, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que provoca precisamente en estos soldados y en el centurión, que unos momentos antes estaban burlándose de él? De hecho, Jesús fue crucificado, según la historia en este pasaje, cerca de las 12 del día, que es decir, la hora sexta. Y por 3 horas pasó algo interesante. Ahora sí, vea conmigo, por favor, desde el versículo 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros de la ciudad, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén,
y aparecieron a muchos. Y ahora, escucha bien el versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto, subraye y ténganlo en mente esto, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, en este pasaje no menciona que se le clava a Jesús en su costado la lanza. Vamos a leerla, por favor, para que se quede con toda la historia completa. Vaya conmigo a Juan capítulo 19, de favor. Si usted observó, aquí no se menciona el nombre de este centurión. ¿Está de acuerdo? Así que no le vamos a poner nombre. Si usted quiere ponerle ese nombre, hágalo. Si ese nombre se parece al reloj que usted trae, perfecto. Muy bien. ¿Qué les dije? Juan 19, versículo 33, de favor. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cuando en aquellos tiempos los romanos crucificaban a alguien por alguna condena, como una especie de conmiseración o de ayudarle para que no siguiera sufriendo más, el crucificado o el que era colgado en un madero, le partían las piernas, literal, ya sea con un palo muy fuerte o con un martillo. Y eso hacía que se muriera más rápido. Imagínense, era para ayudarlo a morir. Pero bueno, entonces eso pasó. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Hasta ahí, dejemos esta parte. Usted tiene la historia completa. El título, tan cerca, pero tan lejos. Un grupo de personas que prácticamente desde que fue arrestado Jesús hasta que murió, estuvieron con él, custodiando su persona como un delincuente. Pero quizá las últimas 3 horas fueron las horas más decisivas que hubieran podido cambiar la vida de estos personajes, a la vida de estos soldados y el mismo centurión, pero no fue hasta que sucedieron ciertas circunstancias alrededor de la muerte de Jesús. Y es aquí donde yo quiero llevarles. ¿Cuántas cosas deben suceder en nuestra vida para realmente acercarnos a Dios? Y estos hombres, y hablemos del centurión, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Tan cerca de aquel, del Hijo de Dios, pero tan lejos de la salvación. Momentos antes, 3 horas antes de las 12, se habían hincado para, entre comillas, adorarle. Le habían hecho una espada, una corona de espinas para declararle su rey, pero también burlonamente. Le habían colocado un cetro, un palo, pero con el mismo lo habían golpeado. Le habían colocado un manto para hablar de realeza y se habían hincado ante él, ante Jesús. Toda esa situación que fue, en otras palabras, una parodia muy horrible, pero muchas veces hay quienes lo hacen religiosamente. Están cerca de Jesús, hincando sus rodillas, pero no tan sinceros. Están tan cerca de Jesús, poniéndole una corona, pero una corona que está lastimando a Jesús por nuestras acciones. Estamos tan cerca de Jesús, poniéndole un manto de realeza, como si fuera el Señor o el emperador, pero Él no es nuestro Señor, es el Señor.
Y eso es lo que muchas veces vivimos, lo que vivieron estos personajes. Tan cerca de Jesús, pero tan lejos de él. Hincados, doblando sus rodillas, pero su corazón estaba muy lejos de él. Ya el profeta Isaías lo había dicho unos 700 años. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús lo repitió precisamente a los fariseos, diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos, muy distante. Y tal vez usted y yo podamos nosotros pensar que por el hecho de que estamos aquí, ya la libramos, estamos cerca. Pero vuelvo a repetir, quizá estamos haciendo una parodia, la misma que hicieron los soldados, haciendo el mismo teatro, quizás no tan cruel, o sea, no tan burda, lo hacemos en serio, hincándonos, arrodillándonos, levantando nuestras manos, poniéndole a Él y diciéndole que Él es el Rey, pero aunque en realidad es el Rey, nosotros seguimos viviendo nuestra vida, poniéndole un manto de realeza, pero nosotros seguimos siendo nosotros el centro de nosotros mismos y queremos que sea Dios el que gire alrededor nuestro, que sea Dios el que obedezca mis oraciones. Y sacamos versículos bíblicos que lo respaldan, ¿no? Que sea el Dios, en otras palabras, como el de la lámpara de Aladino, ¿no? Que frotemos y que inmediatamente salga y ¿qué quieres? Y le dé mi deseo. Y quizás sí estamos viviendo lejos, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Dios. Ahora, ¿qué cosas tuvieron que pasar para que entonces pudieran estos soldados y pudiera el mismo centurión romano, pudiera expresar lo que dice en el versículo 54? El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto. ¿Se acuerdan que les pedí que me ayudaran con esto? Visto. ¿Qué tenemos que ver para realmente expresar lo que expresaron estos hombres? Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas sucedieron? Vieron, hasta que vieron todas estas cosas, entonces doblaron sinceramente sus rodillas y reconocieron que ese que estaba colgado en aquel madero era el Hijo de Dios. Pero vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Cuántas cosas sucedieron? Y vuelvo la pregunta a hacerlo a cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas tienen que sucedernos a nosotros para realmente entonces buscar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cuántas cosas realmente tienen que suceder para reconocer que verdaderamente al que cantamos aquí es el Hijo de Dios y que de Él dependemos todo, que en Él, por Él y para Él vivimos, como lo dice el apóstol Pablo? Rápido, 4 cosas que yo observo que sucedieron aquí. Si usted me acompaña, por favor. La primera está en el versículo 45. Y desde la hora sexta, eran aproximadamente las 12 del día. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, por 3 horas. Desde 12 del día a 3 de la tarde hubo tinieblas. La primera cosa que sucedió en todo ese tiempo fueron tinieblas. Y no era una oscuridad normal, fue patente, fue visible. No era una especie de clima nublado. Hubo tinieblas, literal. La expresión es esa, una gran oscuridad. Ahora bien, es la primera cosa que sucede. Y cuando nosotros hablamos y decimos de tinieblas, cuando yo estoy diciendo, bueno, usted y yo podemos estar en tinieblas, y usted me dice, bueno, no tanto, medio veo bien. Y quizá podemos nosotros pensar que quien está en tinieblas son aquellos que son sumamente perversos, como su vecino, ¿no? Pero no el que está junto a usted, ¿no? El de su casa.
y que está bien enterado a qué horas llega, que está bien enterado con quién lo está engañando la esposa, ¿no? Y pensamos que ese tipo de personas son las que realmente necesitan también a Jesús. Sí, yo lo necesito, pero ya lo encontré y me siento bien. Pero, ¿sabe? Cuando la Biblia habla de estar en tinieblas, no se refiere solamente a estar en una situación de un pecado escandaloso, de un pecado que todos lo están viendo, de un pecado que todo el mundo lo ve, que todo el mundo lo señala. Bueno, yo tengo mis pecaditos por allá, pero bueno, Dios sabe que todos somos humanos y lo justificamos, ¿no es cierto? Pero hay otros, pastor, que si usted lo viera, no le permitiría ni siquiera que estuviera aquí en la iglesia. Y si yo le dijera cuántos de esos que yo conozco están en Huerto del Rey, híjoles, yo nada más estoy allí porque Dios es grande. ¿Sabe que andar en tinieblas tiene que ver con algo tan sencillo? Tiene que ver con no tener comunión con Dios. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Uno de los discípulos, el único quizá que estuvo con Jesús en la cruz hasta ese momento, fue precisamente Juan, el discípulo amado. Y este Juan, el discípulo amado, que estuvo al lado de María, fue el único que no murió en circunstancias drásticas o de muerte trágica. Murió de viejo, de anciano. Y él escribe tres cartas, primera de Juan, y quiero que vea, por favor, qué es, desde la perspectiva de Juan o de la Biblia, qué es andar en tinieblas. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, oiga por favor, si decimos que tenemos comunión con él, ¿sí o no? ¿Sí dice su Biblia eso? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que, ¿qué es estar en tinieblas? No tener comunión con Dios. Podemos tener una religión. Podemos estar bajo la cruz, podemos estar tan cerca de aquella cruz. Puede estar tan cerca precisamente como Judas, a 1, 2, 3 lugares de Jesús, comiendo, metiendo su mano en el mismo plato de Jesús, mojando su mismo pan, que habla que en un momento dado, como una familiaridad, puede ser parte del grupo, pero ¿qué tan lejos podemos estar? Porque no hay comunión con Él. Y comunión con Él no tiene que ver con el asunto de ser santurrón, de ser persignado. Porque quizá también ese puede ser un problema, que nos podemos estar engañando. De que porque repetimos un chorro de versículos, los decimos y los aplicamos y andamos con medio mundo como la regla, ¿no? A todo mundo lo vamos marcando, a él le falta, a él le sobra, aquí. O sea, pero nosotros no nos las medimos, no nos las aplicamos. Estar en esa situación que aparentemente puede decir, es que si tengo comunión con Dios, no te imaginas que yo leo la Biblia. ¿Pero para qué la lees? ¿Para encontrar algún detalle, para marcar a otros? ¿O la encuentras para decirle, Dios, háblame? O para decirle como Elí le dijo a Samuel, cada vez que te hable el Señor, o la próxima vez que te hable el Señor, dile, habla, porque tu siervo escucha. Tener comunión con Dios es algo así como un pollito que de repente se agacha, toma agua y levanta el pico para que le baje el agua. Y a veces esa comunión tiene que ver por agacharme y de repente voltear y levantar mis ojos al cielo y decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga?
sea, ¿esto en qué se aplica a mí? Y dejar que baje, y muchas veces a lo mejor hasta me puede doler, me va a lastimar. Pero cuán bueno va a ser esa comunión con Dios. Así que durante 3 horas estuvieron en tinieblas, pero esas tinieblas no le movieron el tapete hasta ese momento. Les pareció normal que esté todo oscuro. Estaba una persona crucificada y quizás era la primera ocasión en la que estaban viendo a un crucificado con algunas situaciones externas. No pasaba esto comúnmente. No cada vez que crucificaban a alguien o ponían a alguien en un madero había tinieblas. No, era esto extraordinario, fuera de lo común. Pero para el centurión no fue común 3 horas de tinieblas. Mientras Jesús estaba allí clavado, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de él. La segunda cosa que ocurre en esta situación tiene que ver con algo que posiblemente nosotros somos muy dados a buscar: señales. Y la primera señal que buscamos, a veces aún hasta como cristianos, es una señal del cielo. Todo lo que vemos es una señal para que Dios me confirme que estoy bien. Dios me confirme esto. Una señal externa, una señal sobrenatural de parte de Dios. Vea por favor, en el versículo 51 ocurren un par de cosas. Y aquí, número 1, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Déjeme explicarle rápidamente. Esto era extraordinario. Fue una señal sobrenatural, externa, pero fue una señal de parte de Dios. Le explico. El templo, en este momento del que se está refiriendo, es el templo que se le conoce como el templo de Herodes. Era el tercer templo. El primer templo fue el templo de Salomón, el segundo fue el templo de la reconstrucción que hizo Zorobabel, y el tercero es este templo que le tocó ver a Jesús. Ahora bien, el templo estaba dividido, tenía 3 partes, al igual que el tabernáculo. En el tabernáculo y en el templo tenía 3 secciones. La primera parte era lo que se conoce como el atrio, donde todo el mundo llegaba, podía entrar y ofrecer sus sacrificios, traer sus ofrendas y allí caminar, bueno, libremente, es un decir, ¿no? Pero podían estar ahí, ¿de acuerdo? Eran atendidos por los levitas, llevaban sus sacrificios y ese era el lugar, era el atrio. Pero más allá había una especie de cubo, un poco más grande. En ese cubo, una habitación rectangular estaba dividida en 2. Cuando entraba, ahora allí, el único que podía entrar era el sacerdote o los sacerdotes, descendientes de Aarón. Cuando ellos entraban, esa partecita estaba dividida por una cortina, pero esa partecita era el lugar santo. En ese lugar santo había el candelabro o el menorá, que era el símbolo de la presencia de Dios, los 7 brazos. Estaba una mesa de incienso donde se quemaba el incienso, símbolo de oración, y también estaba frente una mesa de panes con 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Pero hasta ahí podía tener acceso el sacerdote, porque de ahí en adelante había una división con una cortina sumamente gruesa. Esa cortina dividía ahora el acceso o impedía el acceso a la siguiente parte, que era el lugar santo. En ese lugar santo solo había una cosa que contenía 2 más. Lo primero que había era el arca del pacto, era una caja forrada de oro, era de madera de acacia, y dentro contenía las leyes, o la ley que fue escrita por Moisés después de haberla roto, y también se encontraba la vara de Aarón. Sin embargo, ya en este momento, cuando Jesús murió, ya no estaba el arca, ya había desaparecido. Ya no estaba, solo quedaba el símbolo ese de que todo sumo sacerdote, allí sí, no los sacerdotes no podían entrar, sino el único que entraba era el sumo sacerdote, el máximo jerarca, el patrón de todos. Entraba y hacía una serie de sacrificios que llevaba después de haber matado un cordero. Ahora,
Esa cortina, en el tiempo de Salomón, era una cortina con ciertas dimensiones, aproximadamente entre 11 y 12 metros. Pero ya en el tercer templo, esa cortina había sido agrandada. Josefo, historiador judío en el siglo I, él dice que esa cortina era una cortina que medía 18 metros, perdón. Así que por favor imagínense una cortina, qué tan alta estaba esa sección. Así que la cortina medía 12 metros. 18 metros. Pero además de eso, tenía un grosor, porque había varias cortinas de diferentes telas, tenía un grosor de aproximadamente 10 centímetros. Gruesísima. Josefo dice que ni aún 2 caballos sumamente fuertes podían romper esa cortina si hubieran atado a aquella cortina de un extremo y de otro y que los caballos hubieran tirado para poder romper esa cortina. Sin embargo, quiero que vea que la segunda cosa que ocurrió aquí, después de ese tiempo de tinieblas, dice que el velo del templo se rasgó en 2 partes. Y las cosas que se escriben en las escrituras no son para rellenar, sino tienen una razón. No solo se rasgó en 2 partes, sino que dice que ese rasgamiento fue de arriba hacia abajo. ¿Qué simbolizaba eso? Bueno, entrar a la presencia de Dios solamente era un privilegio de algunos. Y lo que impedía entrar a esa presencia era esa cortina. Pero en el momento en que Jesús murió y exclamó y dijo, consumado es, en ese momento se rasga el velo, pero no se rasga de abajo hacia arriba como una enseñanza de parte de Dios diciendo, no eres tú el que está haciendo la obra, soy yo. Así que tú puedes entrar libremente a mi presencia porque yo de arriba hacia abajo estoy rompiendo esa cortina. La segunda cosa que ocurre en este momento fue que se rompió la cortina. Ahora, podemos pensar y decir, bueno, ¿cómo se dieron cuenta que se rompió la cortina? Quizás esto lo escribieron tiempo después. Sí, pero por favor, piense en lo que le estoy diciendo. Una cortina de 12 metros, de 18 metros de alto y de 10 centímetros de ancho, rasgándose en el templo, habla de que algo pasó en ese lugar de la santa ciudad donde estaba el templo. Así que muy probablemente ese estruendo o eso que pasó lo oyeron los que estaban alrededor y supieron qué era lo que estaba pasando. Aunque hasta después quizás se dieron cuenta que era lo que pasó. Ahora, la segunda cosa que hizo que estos hombres ahora sí temieran y dijeran verdaderamente era el Hijo de Dios, después de haber estado en un tiempo de tinieblas, la segunda cosa que pasó fue una señal del cielo. Pregunto, ¿qué necesitamos para empezar a tener comunión con Dios? ¿Qué necesitamos para ahora sí identificarnos completamente con el que está en la cruz, con el que está en el madero? Que pase alguna tiniebla en nuestra vida, una oscuridad, y que pasen cosas fuertes en nuestra vida para que entonces busquemos a Dios. Que de repente venga una señal del cielo y ya no se va a partir la cortina, pero vamos, que venga un ángel y me diga algo. ¿Qué es lo que esperamos? Somos muy sensitivos o sensoriales, en donde lo que necesitamos es señales para movernos, para dar pasos, para tomar decisiones. Pero la decisión más importante que tenemos que tomar es de empezar a buscar a Dios y para eso no necesitamos una señal. Esto fue lo que pasó. La tercera cosa, rápido, aquí mismo en el versículo 51, fue una señal en la tierra. Ya no fue una señal de parte de Dios. Y ahora fue una señal en la tierra. Por favor, 51.
Y la tierra tembló. ¿Y qué? Y las rocas se partieron. Les contaba hace rato, recién casados, yo estuve trabajando en la Ciudad de México en 1985 y nos tocó vivir esa experiencia terrible del terremoto del 85. De hecho, no están para saberlo ni yo para contárselo, pero soy chismoso. Yo le tengo un miedo, un pánico cuando tiembla. Una de las últimas veces que tembló, yo salí. Mire, pero instintivamente salí de la casa corriendo. Agarré mis perritos y salí y los tenía aquí. Hasta después me volteé y mi esposa me estaba mirando y yo, bueno, ya no les digo qué pasó, pero le tengo un miedo. O sea, tiembla y la verdad, yo pierdo todo. No es algo como que tranquilo, pasará. No, yo veo que se mueve esto y a correr. Como, ¿cuál protocolo que métete debajo de una mesa? No, naranja, yo corro. No lo pienso. Y recuerdo que donde estaba trabajando era precisamente en el centro, atrás de lo que era el Hotel Fiesta Palace. Cuando yo llegué, yo regularmente llegaba temprano, muy temprano, tengo esa desafortunada costumbre. Entraban a las 8 y yo antes de las 7 ya estaba yo esperando, ¿no? Entonces, yo ese día, no sé, me levanté tarde, les confieso, algo pasó. Lo que me despertó fue el temblor. Entonces, pues ya nos despedimos, ¿sabes qué? Nos vemos, mi esposa trabajaba también, Chapultepec, y todo, y dije, ay, nos vemos en la tarde. Yo me subí al autobús y fue allí donde nos dimos cuenta cuán terrible había estado eso. Ahora, el punto es este. Yo llegué a la empresa donde estábamos y todo el edificio se había hecho un sándwich. Abajo quedaron algunas personas, pudimos rescatarlos, pero entre esas, recuerdo que teníamos que llevarlas a un lugar, en una camioneta que estaban pasando las que ya estaban fallecidas. Así que entonces las pusieron en la camioneta y yo me trepé de metiche y de chismoso, porque tenía que seguir allí. Mientras íbamos, había una iglesia por allí cercana que siempre estaba vacía. Y ya eran como 8:30, 9 de la mañana, no recuerdo. Pero cuando llegamos, nos estacionamos, llevábamos allá los cuerpos. De repente nos volteamos y vimos que esa iglesia estaba pero atascada, o sea, hasta atrás. Y uno de los que iba allí les gritó así: ahora sí, ¿verdad, canijos? Chilangos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí buscan a Dios, ándenles, que les tiembre otra vez. Y yo me quedé con esa idea. ¿Qué necesitamos? Cuando las cosas se van mal en nuestra vida, es cuando entonces, ahora sí, oren por mí, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí me voy a portar bien, Diosito, por favor, si me sacas de esta. ¿Le ha ocurrido? Vea, por favor, que tuvo que ocurrir una señal aquí en la tierra, un terremoto a tal grado que las piedras se partieron. Jesús en Mateo capítulo 24, del 4 al 8, Jesús describe que los últimos tiempos serán tiempos de dolores, pero y menciona, habrá grandes terremotos. Y luego expresa, pero aún no es el fin. Es más, dice, es principio de dolores. Así que cuando alguien venga y le dije, no, es que ya viene Jesús y todo eso, apenas estamos empezando, aguántale. La cosa se va a venir peor. ¿Qué necesitaron estos tres? Primero, tinieblas. Número 2, una señal del cielo. Número 3, pues una señal de la tierra. La 4 es así, es de película, ¿sí? Y usted va a saber por qué. Versículo 50 y... ya lo perdí.
52, ¿va? Después de que se partieron las rocas, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, yo les estoy diciendo, esto parece de película. Tiene su razón de ser y tiene una explicación bíblica. No vamos hacia allá. Pero, o sea, literal. Resucitaron los muertos del panteón. ¿Vale? Dice, muchos, no todos, se levantaron y empezaron a caminar a la ciudad y todos se dieron cuenta. Alguno por casualidad, nada más así, ¿no? O sea, no me digan cine, ¿no? ¿Ha visto esa película, las películas de los zombies? ¿Ah? Hay una serie que no sé, creo que todavía siguen temporadas y temporadas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Mandé? No le saquen, o sea. Resident Evil es una, pero hay otra. Ay, nadie se... Seguro ustedes están después. No, yo nada más veo la de Chosen, ¿no? Y cuando viene, y me gusta, me encanta mucho la de Ben-Hur, ¿no? Ok. Bueno, puede imaginarse, ahora, lo describe aquí de manera natural, como si fuera cotidiano, ¿no? Se abrieron los sepulcros, se levantaron los muertos y llegaron a la ciudad. Imagínense, por favor, usted esta mañana a punto de comer, porque eran las 3 de la tarde. Y de repente, pues hay un terremoto. Entonces ya pasó todo, ya, cálmate. Todavía tiene el corazón así que le está latiendo, pero ya se echó su pan de sal, ¿no? Y ya, sigue comiendo. Pero de repente, tocan el timbre. Y llega su abuelita que se murió hace 50 años. Y le toca. Ahora, yo sé que usted me va a decir, no, pues si yo la quería mucho, o sea, si yo lo que quiero es que cuando llegue al cielo la voy a abrazar y todo eso. Pero llega su abuelita y le toca el timbre y usted abre. ¿Qué hace? Ay, qué bueno que veniste justo a tiempo. Pásale, está lista la comida. ¿Tienes hambre de casualidad? ¿No? Sé que hay un tiempo que tú no has comido, pero ¿tienes hambre, abue? ¿Se da cuenta? Ahora, la cuarta parte, la cuarta señal, le puse yo una señal sobrenatural, porque no fue natural. O sea, no todos los días se levantan los muertos y llegan a la ciudad, ¿vale? Ahora, no es que de repente iban allí todos con los pedazos de carne. Eso sí sería tétrico, ¿no? O sea, no fue Resident Evil o los muertos vivientes o todo eso, no. O sea, resucitaron, se levantaron. Las primicias. Pero ahora, tiene una explicación teológica, pero bueno, déjeme terminar con esto. ¿Qué necesitamos? Una señal externa como la cuarta, una señal sobrenatural y que no es común, que no la vemos todos los días, para poder acercarnos a Jesús. Y déjeme decirle sobre este pasaje, y precisamente acaban de pasar el Día de los Muertos. Espero que usted no haya puesto su ofrenda y haya leído el folleto. Pero ¿sabe que los muertos no regresan? Mire, vayamos rápido a la historia, de la historia que usted y yo conocemos como la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Dos hombres murieron, uno era rico, tenía todos sus bienes,
Otro era muy pobre, que hasta las llagas le lamían los perros. Y un día murieron los dos. Ambos van y bajan al Seol o al lugar de los muertos. Pero en ese lugar de los muertos se describe como una división. Por un lado está el seno de Abraham, es un lugar de paz, de tranquilidad, de felicidad. Y por el otro lado hay un lugar de tormento. Y están allí. Ambos llegan a ese lugar, pero uno está, el pobre está en el seno de Abraham y el rico está en un lugar de tormento. Y cuando está en esa situación, el rico le dice a Abraham: Padre, por favor, dile a este hombre que está allá que por favor venga a mí para que moje por lo menos que moje con su dedo agua, porque me estoy asando. Y Abraham le dice: no puedes ir, porque ni los de allá pueden pasar para acá, ni los de aquí para allá. Destruye la teoría del purgatorio. La segunda cosa es ahora la que quiero que vaya conmigo, por favor. Cuando este hombre vio que no se podía, él le hace una petición a Abraham. Ahora sí, Lucas capítulo 16, versículo 27, por favor. Lucas 16, 27 al 31. Dice: entonces le dijo, ya que no puede pasar ni él aquí ni yo puedo ir allá, le dice, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué le está diciendo? O sea, envía a Lázaro para que les dé testimonio. O sea, que se levante un muerto para que vaya y les dé testimonio. Y entonces la respuesta de Abraham, y ojo, la está relatando Jesús, es decir, Jesús está probando esto. La respuesta de Abraham dice, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A qué se está refiriendo Moisés y los profetas? Bueno, se está refiriendo al Antiguo Testamento o al canon del Antiguo Testamento. Los judíos, el Antiguo Testamento está dividido en 3 secciones, que es Tanakh, que es la Torá, los profetas, y luego serían los escritos. Entonces, las 2 primeras secciones del Antiguo Testamento es a la que está haciendo alusión aquí este pasaje de Abraham. Le dice: no, o sea, no puede ir nadie allá, porque tienen, en otras palabras, esto. Tienen a Moisés y a los profetas. Y entonces él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Se arrepentirán. Y entonces Abraham le responde, dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La cuarta cosa, vieron ellos, número 1, tinieblas, y no pasó nada. Número 2, vino una señal del cielo, el velo del templo se rasgó y no pasó nada. Número 3, vino un gran terremoto y ellos seguían en la misma. Y número 4, se levantaron los muertos. Y desde la perspectiva bíblica, solo hasta que brotó sangre del costado de Jesús, fue que entonces creyeron. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tuvieron que ver eso para cambiar su vida. Tuvieron que ver eso para doblar sus rodillas. Y yo quiero terminar preguntando hoy en esta mañana, ¿qué tenemos que ver? ¿Que pasen todas esas cosas o más? Para que realmente empecemos a tener una relación íntima con Dios, una relación personal, cotidiana. Tiene que pasar todo eso. Cuando Jesús resucita, ¿sí?, pasa 50 días después. Y durante ese tiempo, Él se presenta a muchos discípulos. Y entre ellos, al último que se presenta es a Tomás. Ustedes se acuerdan de esta historia. Vaya conmigo rápido, porque aquí hay algo interesante. Con esta quiero terminar. Se presenta a Tomás, porque a Tomás le habían dicho: mira, sabes que Jesús resucitó, y él había dicho una frase que nosotros repetimos comúnmente: hasta no ver, no creer. Y era normal. Yo hasta no ver, no creer, no voy a creer nada más porque tú dices quién eres tú, a ver qué, hasta no ver, no creer. Y cuando Jesús resucita y se le presenta a Tomás, precisamente,
Ahora sí, vea Juan capítulo 20, versículo 28-29, dos cosas. Entonces, dos versículos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Después de que le vio, después de que Jesús le dijo, mira, mete aquí, este costado que fue traspasado aquí, mete tu mano. Mete que es verdad. Lo que te han dicho es verdad. Mete tu mano aquí. Y entonces él dice, Señor mío y Dios mío. Fue hasta que vio algo. Fe. Le faltó. Y usted y yo podemos decir que tenemos fe, pero hasta que no tocamos no cambia nuestra vida. Hasta que no pasan circunstancias como las que pasaron con estos soldados, no va a cambiar nuestra vida. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Tan cerca de la cruz, pero tan cerca, tan lejos de una salvación. Todo eso tuvo que pasar para doblar sus rodillas sinceramente. Piénselo, guarde esto en su corazón. Tiene una semana para meditarlo, bueno, no todo el tiempo para meditarlo. ¿Qué tiene que pasar? Padre, queremos hoy, en esta mañana, que tú tomes nuestras vidas, que tú tomes nuestros corazones. Queremos decirte que te amamos y queremos decirte, Jesús, que queremos deshacernos de ese ropaje religioso que nos ha impedido ver y tener una comunión contigo. Queremos realmente deshacernos de eso, porque no queremos, Señor, caer en la triste historia de doblar nuestras rodillas, de hacer toda una parodia de una religiosidad hueca, vacía y absurda. Queremos que seas tú tomando nuestras vidas, tomando nuestros corazones, Jesús. Ve en este día y llénanos de tu gracia y de tu amor. Quisiera permitirme un momento más levantándose allí en su lugar, levantando sus dos manos y diciéndole, quiero estar hoy, percibir tu corazón como Juan, poner mi oreja en tu pecho porque quiero oír tu latido. No quiero estar metiendo mi mano en el plato y estar muy lejos de ti. Yo quiero recostarme contigo, Jesús. Quiero tener esa experiencia significativa. Quiero tener esa experiencia real de algo que yo pueda percibir, de algo que pueda hacer que doble mis rodillas verdaderamente a ti y crea que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Gracias. Si hay alguien aquí en esta mañana o ya mediodía que no ha recibido a Jesús, quiero invitarle a que aquí, hoy, en este día, usted abra su corazón y le entregue su vida a Jesús. Si usted quiere hacerlo, mire así rápido, regáleme 30 segundos. Allí en su lugar, de manera sencilla, baja, haga esta breve oración conmigo. Y si usted la dice sinceramente, no es por lo que yo diga, sino por lo que usted está expresando a Dios, algo va a cambiar en su vida. Quiere decirle hoy allí, Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Te pido que perdones la dureza de mi corazón. Y hoy te recibo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Que a partir de hoy me hagas tu hijo o tu hija.
Te pido que yo hoy empiece a tener esa experiencia de una comunión verdadera contigo. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Amén. Y Padre, yo te pongo en tus manos nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí. Queremos reflexionar cuán cerca estamos de ti o cuán lejos estamos de aquella cruz. Espíritu Santo, ve y renuévanos y fortalécenos. Ayúdanos durante toda esta semana y cada persona. En el nombre de Jesús.